Bueno, en la clase pasada ustedes se acuerdan que estuvimos hablando sobre prueba testimonial. Vamos a tratar hoy de terminar con la prueba testimonial y a partir de mañana le dará clases seguramente o el doctor Jerez o Karina y van a arrancar con prueba documental e informativa, ¿sí? Así que bueno, de todas formas ustedes ya saben que si les quedan dudas respecto de lo que estamos charlando hoy acá, no tengo problema en que me manden un mail, yo ya se los dejé, y me pregunten lo que necesiten. O sea, que pueden interrumpir ahora en la clase, como les digo siempre, o en su defecto me lo escriben por mail y sin problema en el transcurso del día se los contesto. Bueno, hablamos un poquito, la clase pasada nos faltaba terminar con prueba testimonial y vamos a hacer algunas cuestiones, vamos a dar algunos repasitos de lo que hablamos la otra vez para ponernos en tema, ¿sí? Hablamos sobre todo el aspecto principal o el aspecto general de la prueba, digamos, cuándo se ofrecía esta prueba, en qué consistía, la admisibilidad de los testigos, cuáles testigos no resultaban admisibles, etcétera, ¿sí? Y estuvimos charlando un poco respecto de cómo es la audiencia y cómo se lleva a cabo. Bueno, vamos a retomar por ahí, o sea, vamos a retomar con el tema de los interrogatorios. Y vuelvo a decir lo mismo, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Dijimos que el interrogatorio era el conjunto de preguntas que le puede formular la parte que ofrece el testigo para que esta persona la responda en el acto de la audiencia, ¿sí? Dijimos que las preguntas que debían formular las partes no debían inducir a la respuesta. Y entonces no estaban preparadas estas preguntas para que el testigo conteste por sí o por no, como sí nos pasaba con las posiciones, sino para que él pueda explayarse respecto al tema, ¿no? O a la cuestión sobre la que viene a declarar y a relatar, ¿sí? En esas condiciones es que las preguntas debían ser, dijimos, debían ser concretas, no debían ser ofensivas para la persona, debían contener un solo hecho, con relación, y que deberían estar formuladas de manera tal de permitirle al testigo explayarse acerca de la circunstancia que se le estaba preguntando. Entonces, en ese caso dijimos que el interrogatorio podía ser acompañado por las partes hasta el mismo momento de celebrarse la audiencia. Y ese interrogatorio podía ser hecho por escrito, por la parte que había ofrecido al testigo, o bien también podía hacerlo en forma oral, lo que se dice in voce, en el acto de la audiencia. Es decir, que acá no rige, como si les pasaba con la prueba confesional, la necesidad de acompañar ese pliego de posiciones, que se llama así en la confesional, acá sería un interrogatorio, con el plazo de media hora antes del horario fijado para la audiencia. No rige en la prueba testimonial, ¿sí? Sino que simplemente el interrogatorio puede ser acompañado, puede ser formulado en varias etapas, con el ofrecimiento de la prueba, o sea, ustedes pueden ofrecer el testigo y en ese acto formular las preguntas, lo pueden acompañar el interrogatorio hasta el momento que se celebra el acto, o incluso lo pueden hacer en forma verbal con el testigo ya presente en la sala de audiencias, ¿sí? Bueno, en esas condiciones tengan en cuenta que entonces, digamos, en el caso de que el testigo vaya a declarar con un interrogatorio que no está formulado por escrito, necesariamente la parte que ofreció al testigo tiene que estar presente en el acto de la audiencia, porque si no estuviese presente en el acto de la audiencia, ¿qué es lo que va a pasar? Y que si el testigo comparece y no hay interrogatorio para preguntarle, lo que va a ocurrir es que se le va a declarar la caducidad de la prueba testimonial justamente por la incomparecencia de las partes y porque no hay interrogatorio para hacerle al testigo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones es que si la parte no dejó el interrogatorio con anterioridad al momento de la audiencia, tiene que comparecer, y el apercibimiento es que se le declare la caducidad, en el caso de que el testigo comparezca y la parte no esté presente. Podría pasar que la parte no esté presente en la medida en que haya dejado el interrogatorio por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también hablamos de que el juez iba a fijar dos audiencias. ¿Se acuerdan que dijimos una principal y una supletoria para la declaración testimonial, aunque también dijimos que con motivo de la admisión o de que la mayoría de los juzgados en la ciudad de Mar del Plata digamos, están sometidos al procedimiento de Justicia 2020,
En realidad no se producía esta fijación de 2 audiencias en la medida en que se fijaba una única audiencia de vista de causa donde eran recibidas las declaraciones testimoniales de todos los testigos, ¿sí? También dijimos que hay juzgados que continúan con el sistema que está previsto en el código, que es la fijación de 2 audiencias. Dijimos también que esas 2 audiencias, digamos, la potestad no era de ir a una o a otra, sino que en realidad tenía que citarse al testigo al comparecimiento de la primera, y que recién, si no comparecía a la primera y no invocaba una causa justificada, podíamos hacerlo comparecer a la segunda, siempre y cuando instáramos el procedimiento necesario para hacerlo concurrir por la fuerza pública. Entonces, digamos, la doble audiencia no es que, pueden llevarse el testigo a cualquiera de las 2, sino que necesariamente hay que instar la citación para la primera audiencia y se le notifican las 2 en la misma cédula, y en el caso de que no comparezca y no justifique su inasistencia a la primera audiencia, necesariamente la parte tiene que instar el procedimiento de la citación a la segunda audiencia con el auxilio de la fuerza pública. De lo contrario, va a perder esa prueba, esa declaración testimonial, ¿sí? También dijimos que si el testigo no comparece a la segunda audiencia, es decir, no comparece a la primera y tampoco lo hace a la segunda, y en relación a la segunda tampoco hay una invocación de una causa justificada, la parte pierde la declaración testimonial de ese testigo si no pide la designación de una nueva audiencia dentro de los 5 días. O sea que necesariamente, en ese caso, la parte debe, dentro del plazo de 5 días, cuando el testigo no comparece a la segunda audiencia, a la audiencia supletoria, solicitar una segunda dentro de los 5 días. Igual, de todas maneras, esto que tiene que ver con la caducidad, ahora al final lo volvemos a ver. Estamos hablando, en realidad, en este caso, por la citación del testigo. Dijimos que la citación del testigo se iba a hacer por cédula a su domicilio, al domicilio que ustedes hayan consignado al momento del ofrecimiento, y la cédula, dijimos, se dirige a ese domicilio y tiene que notificarse como mínimo 3 días antes de la fecha fijada para que el testigo, se pueda organizar y pueda comparecer. Acuérdense que el testigo tiene la obligación de comparecer. El testigo tiene 2 obligaciones legales, la de comparecer y la de pronunciarse con verdad. El testigo tiene estas 2 obligaciones legales, y vamos a ver más adelante que tiene consecuencias, incluso podrían ser penales, para el caso de que o no comparezca y el juez tenga que hacerlo comparecer por la fuerza pública, o falte a la verdad y entonces pueda ser sometido a un proceso penal por falso testimonio. O sea que las obligaciones que se le ponen al testigo tienen consecuencias jurídicas. No es que no pasa nada o no le pasa nada. Bueno, volviendo entonces a la citación, dijimos que la citación se hace por medio de cédula al domicilio real, y el testigo tiene la obligación de comparecer en la medida en que se domicilie dentro del radio del juzgado. Hablamos eso la clase pasada también. Dentro del radio del juzgado, en este caso abarca General Pueyrredón, el testigo tiene la obligación de comparecer. De lo contrario, el testigo podrá ser citado a declarar o a prestar declaración ante el juez que se encuentre en turno, ¿sí? El juez de turno, en relación al domicilio en el cual habita o en el cual se domicilia, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, dijimos la clase pasada también que tenía la obligación de comparecer en la medida en que estuviese domiciliado dentro del radio del juzgado. De lo contrario, la parte debe solicitar su declaración a través de el libramiento de un oficio, que habitualmente se lo llama exhorto, pero en realidad no deja de ser un oficio, al juez de turno para que efectivamente le tome la declaración en el domicilio del testigo. En eso, el Código de Procedimientos de la Nación tiene una distinción, y es que establece exactamente a cuántos kilómetros debería domiciliarse el testigo para no comparecer. Y lo establece en 70 kilómetros. Es decir, ¿y eso por qué? Porque ustedes saben que podría pasar que el testigo se domicilie quizás en otra jurisdicción territorial, como podría ser la provincia de Buenos Aires, y sin embargo esté a escasas 10 cuadras del lugar donde se encuentren los juzgados, si son nacionales
de la ciudad autónoma. ¿Se entiende? Quizás en esa circunstancia es que el Código de Procedimiento de la Nación establece que el testigo, para no comparecer a la audiencia, independientemente de si es de la jurisdicción de ciudad autónoma o no es de la jurisdicción de ciudad autónoma, debe domiciliarse a más de 70 kilómetros. De lo contrario, tiene obligación de comparecer. ¿Estamos? O sea, que no lo circunscribe únicamente digamos, al radio del juzgado, justamente por esta cuestión de que los límites entre ciudad autónoma y provincia de Buenos Aires muchas veces no dejan de ser más que una avenida o una calle, ¿está? Por eso es que establece este límite de 70 kilómetros. Bueno, entonces dijimos, el testigo tiene la obligación de comparecer. Tenemos ahí una cuestión que podríamos hablar de salvedad, que es el testigo que se encuentra imposibilitado de comparecer, ¿sí? Quizás porque se encuentre gravemente enfermo o porque tenga alguna patología que eso le impide comparecer a la sala de audiencias. En esos casos, digamos, ustedes van a tener que, perdón, quien ofrezca al testigo va a tener que expresar cuáles son las razones por las cuales el testigo se ve imposibilitado de comparecer, y en caso de que el juez lo considere atendible, va a ordenar que ese testigo sea examinado ante el secretario o ante las partes que se encuentren presentes en su domicilio. Ocurre algo parecido como vimos con la prueba anticipada. ¿Se acuerdan del el testigo que se encuentre gravemente enfermo o que de muy avanzada edad, que se encuentre imposibilitado de comparecer personalmente? Bueno, en este caso el código también prevé la posibilidad de que declare en el domicilio en el que se encuentre. Para eso comparecerán ante ese domicilio el secretario y las partes o la parte que vaya a formular el interrogatorio, ¿sí? Bueno, y después finalmente tenemos a quienes se encuentran exceptuados de la obligación de comparecer, ya no que tienen una enfermedad como lo que estamos hablando, son de muy avanzada edad, sino aquellos que se encuentran exceptuados de comparecer. A ellos se refiere el artículo 455 y se encuentran exceptuados de comparecer aquellos funcionarios que determine la reglamentación de la Suprema Corte. ¿Sí? Eso establece el artículo al que nos estamos refiriendo, y en realidad son testigos que, si bien van a declarar, lo van a hacer por escrito. Declaran por escrito, digamos, y a partir de un interrogatorio que se les formula también por escrito. La idea en este caso, o el fundamento, radica justamente en que estos funcionarios que se encuentran, digamos, obligados digamos, que están ejerciendo la función pública, no vean distraída esa función que cumplen, ¿sí?, por la obligación de comparecer a formular una declaración. Entonces, en esos casos, la ley lo que prevé es que el funcionario público declare en su público despacho, ¿sí? O sea que recibe, digamos, formula la declaración en su público despacho por escrito, ¿sí? Y ese interrogatorio es acompañado luego al expediente y sirve las veces de la declaración testimonial. La Suprema Corte, por ejemplo, entre otras personas, para que ustedes sepan, exceptúa de la obligación de comparecer al presidente, al vicepresidente de la Nación, a los ministros, a los secretarios de la Nación, a los funcionarios judiciales, asimilables a los magistrados, ¿sí? A los magistrados, a los legisladores, sean senadores o diputados, ¿sí? De todas maneras, léanlo en la resolución que dictó la Corte con relación a quiénes son los exceptuados, que es la número 760 del 68, ¿sí? Bueno, el Código de Procedimiento de la Nación hace lo mismo, es decir, no enumera a las personas exceptuadas, sino que lo establece que la enumeración la elaborará la Corte Suprema de acuerdo a su reglamentación. En esa cuestión es que la Corte Suprema dictó la acordada número 20, también es del año 67, en la cual establece quiénes son los funcionarios públicos que están exceptuados de comparecer. Y vuelve a nombrar, obviamente, al presidente, al vicepresidente, a los ministros de la Nación, los fiscales de Estado, a los jueces, a los intendentes municipales, presidentes de consejos deliberantes, etc. ¿Sí? Ellos están exceptuados de comparecer. ¿Estamos?
Bueno, hablamos también de que una vez que está fijada la audiencia, los testigos, ¿se acuerdan que dijimos que iban a declarar en primer término respecto de un interrogatorio que tenía que ver con sus condiciones personales? El testigo va a formular como su nombre, su domicilio, la edad que tiene y el estado civil, ¿sí? Y a partir de eso se le iban a hacer una serie de preguntas, ¿se acuerdan que lo hablamos la clase pasada?, que tenían que ver con lo que nosotros llamamos las generales de la ley. En realidad, el primer interrogatorio, entonces, está referido a que se le pregunte al testigo si tiene algún interés en la solución de este conflicto, si es acreedor o deudor de alguna de las partes, si es amigo o enemigo de alguna de ellas, si tiene algún interés, vuelvo a decir, en la solución del pleito, si lo une a algún tipo de vinculación familiar, ¿sí? Estas preguntas, vuelvo a decir, como hablamos la clase pasada, no es que le inhiben al testigo de declarar, sino que simplemente le van a servir al juez como guía el día de mañana, al momento de dictar la sentencia, para valorar la atendibilidad del testigo, respecto de la declaración que formula, digamos, si contestó afirmativamente a alguna de estas preguntas que se le realizan en forma preliminar. Lógicamente, quizás no sea evaluado de la misma manera un testigo que se manifiesta por las generales de la ley en todo que no, es decir, que no es amigo ni enemigo de las partes, que no le interesa la solución del pleito, ni quién gana ni quién pierde, que aquel que manifiesta que sí tiene un interés, ¿sí? Claramente, no, vuelvo a decir, no es que lo inhabilita como testigo, pero condiciona de alguna forma la valoración que pueda hacer después el juez respecto de la veracidad de los dichos que está declarando, ¿sí? O sea, es como una guía para quienes, digamos, ejercemos el derecho, en este caso para las partes también. A mí me sirve como abogada, como parte en un proceso, conocer esas circunstancias, las circunstancias personales del testigo, y obviamente al juez para el momento de dictar la sentencia. Bueno, en cuanto a las órdenes de quién declara primero y quién declara segundo, ya dijimos que el código en eso no establece un orden determinado. Hay juzgados en los cuales hacen que, si bien ponen las audiencias una tras otra, declaran primero todos los testigos de una parte y después pasan a declarar los testigos de la otra parte, y así sucesivamente cuantas partes haya. Y hay quienes los intercalan, es decir, declara un testigo del actor y uno del demandado, y así sucesivamente hasta la finalización. También dijimos que la audiencia que comienza en día y hora hábil, por una cuestión de habilitación tácita, no es necesario que se habiliten días y horas para que continúe el testigo declarando, sino que simplemente se continúa con la audiencia hasta que el magistrado considere que digamos, no va a continuar con las audiencias posteriores, y en ese caso podría llamar a un cuarto intermedio, y se continúa al día siguiente sin necesidad de cursar ninguna notificación ni citación, porque quedan notificados en ese momento de la continuidad del día siguiente, ¿sí? También dijimos que en la declaración, digamos, al testigo se lo va a prestar juramento, ¿Se acuerdan que dijimos que el testigo tenía la doble obligación? No solamente la de comparecer, sino que también tenía la obligación de decir verdad. ¿Por qué? Y porque el artículo 438 del Código de Procedimiento específicamente determina que los testigos tendrán que formular una promesa de decir verdad, ¿sí? Y además dice que serán informados respecto de las consecuencias que pudieran derivarse en el caso de que se pronuncien con falsedad o con engaños, ¿sí? ¿Y por qué? En este caso, lo que se le va a informar es que el Código Penal les prevé determinada pena de prisión para el testigo que afirmare una falsedad, o negare un hecho que efectivamente conoce, o que se pronuncie definitivamente con falsedades. Bueno, entonces digo, al principio el testigo, además del interrogatorio preliminar, se lo va a informar de estas consecuencias, ¿sí? También dijimos que la declaración testimonial era conveniente, digamos que independientemente de si eran alternados los del actor y los del demandado, era conveniente que los testigos no se retiraran una vez que formulan su declaración. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la medida en que el testigo continúa en la sala de audiencias y toma asiento en alguna de las butacas libres, pero se queda presenciando la audiencia,
Eso evita que el testigo al salir, ¿sí?, le cuente o le comente al resto de los testigos que obviamente están esperando y seguramente le pregunten qué cosas, sobre qué cuestiones lo cuestionaron o sobre qué cuestiones le preguntaron, ¿sí? Entonces es conveniente la permanencia de los testigos en la sala de audiencias. Para eso, para evitar los comentarios entre unos y otros y que no sepan efectivamente qué fue lo que se les preguntó, porque en ocasiones ustedes van a ver o van a presenciar, quizás el interrogatorio sea idéntico para 2 o para 3 testigos, con lo cual es viable que uno le comente al otro. Entonces, para evitar eso es que se le solicita que permanezca en la sala de audiencias, y también para la posibilidad de producir un careo en el caso de que considerásemos necesario contrarrestar los dichos de un testigo respecto de lo que ha manifestado otro, ¿sí? En la medida en que nosotros le permitimos al testigo que se vaya, vamos a estar con ambas imposibilidades. Una, no podemos evitar que realice un comentario, por más que el juez cuando se está retirando le dice que le admite retirarse, pero que no comente con nadie lo que le preguntaron, cuestión que uno evidentemente no lo puede evitar, y por otro lado digamos, elimina la posibilidad de un careo en la medida que el testigo se retira, ¿sí? También podría pasar que si el testigo manifiestamente está diciendo cosas que son falsas o se está pronunciando con falsedades, y eso es advertido en el acto de la audiencia porque contrarresta prueba contundente que hubiese en el expediente o alguna cuestión que las partes no discuten y efectivamente está falseando la verdad, el juez en ese mismo momento puede ordenar su detención hasta que le instruyan la causa penal. En el caso de que no se encontrare presente, lo que va a hacer el magistrado es que va a labrar un acta de esa circunstancia y va a ordenar la formación de la denuncia y elevar las actuaciones al juzgado penal en turno, ¿sí? En caso de que el testigo se haya retirado. ¿Está? Bueno, ¿qué otra cosa les quiero decir con relación a la declaración? Bueno, hablamos de la importancia del principio de inmediación, la importancia de que efectivamente el juez sea el que toma la declaración testimonial. Ya les conté en la clase pasada que en la medida en que la declaración era tomada por un auxiliar de la justicia, que podría ser el secretario o un auxiliar primero, digamos, se perdía la inmediatez en la apreciación de la prueba, porque el juez lo que va a tener el día de mañana, en la medida que no estuvo presente en la audiencia, es un acta escrita, ¿sí? Y en el acta escrita nosotros conocemos perfectamente que se pierden un montón de cuestiones que hacen a la declaración y que son importantes al momento de la valoración de la prueba. Por eso, realmente, el hecho de que el juez esté presente y que se reciban las declaraciones en una audiencia de vista de causa, le ha dado mayor jerarquía a este medio de prueba, porque es el juez el que directamente obtiene la información por parte del testigo, ¿sí? Y lo obtiene con todas las consecuencias que ello significa, es decir, con los gestos, con los movimientos, con el tiempo que tarda en contestar o cómo formula su respuesta, todas cuestiones que evidentemente se pierden en un acta escrita, ¿sí? Por eso digo que es de suma importancia esta cuestión de la recepción de la prueba oral por parte de los magistrados en forma directa, en la medida en que eso, digamos, colabora, ¿no?, con la averiguación de la verdad. Bueno, en cuanto a las preguntas, dijimos que no iban a contener más de un hecho, que deberían ser claras y concretas, que no podrían contener, que no pueden contener referencias técnicas, es decir, el testigo, sabemos nosotros que o es un testigo presencial con respecto del hecho, o en realidad va a venir a relatar alguna cuestión que conoce y que logró apreciar a través de sus sentidos. En esas circunstancias es que no se le podría exigir al testigo referencias técnicas con relación a cómo acontecieron los hechos, ¿sí? Es decir, el testigo va a poder dar una idea de lo que podría decir un hombre común sin dar precisiones respecto de determinadas circunstancias que obviamente exceden al conocimiento medio que podemos tener cualquiera de nosotros. Vayamos a un ejemplo, como si nosotros le preguntáramos para que el testigo diga a qué velocidad circulaba el vehículo, ¿sí? Claramente, en ese hecho puntual de la velocidad del vehículo, el testigo podrá decir
que le parecía, de acuerdo a su apreciación, que el vehículo circulaba rápido o que circulaba lento, pero no va a poder indicar nunca la velocidad porque digamos, no es perito en la materia. Y aunque lo fuera, digamos, tampoco tiene los elementos técnicos como para pronunciarse. Por eso vuelvo a decir que ese tipo de preguntas, digamos, tienden quizás a que tenga alguna oposición de parte de la contraria, porque justamente el testigo no es alguien experto en la circunstancia, sino que muchas veces es un testigo presencial que las circunstancias de la vida o de los hechos hicieron que puntualmente estuviera ahí presente, y entonces lo que va a poder dar es una apreciación de los hechos de acuerdo a lo que él pudo percibir, ¿sí? Pero no podría dar cuestiones técnicas o que sobrepasen esa cuestión, digamos, que podemos conocer cualquiera, digo, como conocimiento natural de las cosas o normal de las cosas. Eso no quita que sí pudiera pronunciarse en alguna cuestión técnica en la medida en que el testigo que nosotros estamos citando sí tenga conocimientos técnicos y haya participado en alguna cuestión relativa quizás a una pericia por ahí, digamos, a ver, por ejemplo, en el caso, no se da en el ámbito de la provincia de Buenos Aires porque nosotros no tenemos la posibilidad de tener un consultor técnico, pero en el ámbito de la Nación sí. En el Código de Procedimiento de la Nación ustedes van a ver que además del perito de parte, las partes, bien digo, perdón, al perito que designa el juez de oficio, las partes podrían tener lo que se llama un consultor técnico, ¿sí? Y en el caso, el consultor técnico podría dar sus apreciaciones respecto del informe pericial en el mismo informe que realiza junto con el perito que realizó el informe, digamos, de oficio, pero las repreguntas que pudieran hacerse o los pedidos de explicaciones los pueden dar en forma oral, ¿sí? En ese caso es básicamente como si fuese una declaración testimonial la que se le toma al consultor técnico y en realidad va a pronunciarse digamos, en base a cuestiones que efectivamente... ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? No, porque justo Sí, sí, se escucha perfecto. una interferencia por eso. Bueno, entonces en ese caso van a pronunciarse respecto de una cuestión técnica, ¿sí? Pero específicamente por la labor que cumplieron o por la labor que desarrollan dentro del proceso. ¿Está? Pero bueno, ese sería, digamos, el caso que podemos dar como ejemplo. La realidad es que el testigo, al ser un testigo presencial, no puede, digamos, pronunciarse sobre cuestiones técnicas. ¿Mm? Bueno, en cuanto a las formas de las respuestas, el testigo, bueno, va a declarar, como dijimos recién, en base al interrogatorio, y tengan en cuenta que, dijimos, le van a formular primero el interrogatorio de la parte que lo ofreció como testigo, después le van a preguntar si quiere ampliar ese interrogatorio a esa parte, y en el caso de que no lo quiera ampliar o que lo amplíe, una vez evacuado el interrogatorio, van a pasar al interrogatorio de la parte contraria, ¿sí? El interrogatorio, una vez evacuado también el interrogatorio de la parte contraria, el juez también puede realizar algún tipo de pregunta o alguna repregunta respecto de algún punto que no haya sido del todo claro. Yo les conté que en el ámbito de la ley 11653, que es la ley del procedimiento laboral, en realidad pasa al revés, y es que los jueces son los que en primer medida realizan el interrogatorio de los testigos, es decir, son ellos quienes les preguntan respecto de los hechos que se ventilan en la causa, y una vez que ellos realizaron determinadas preguntas, les dan traslado a las partes para que ellas formulen las preguntas que consideren pertinentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo se documenta la declaración del testigo? Bueno, dijimos, si el testigo va a declarar en forma oral, en forma oral bien digo, pero en la audiencia de vista de causa, dijimos la clase pasada que estas audiencias eran videograbadas, es decir, en el acta por escrito únicamente se iba a dejar sentado el nombre de la persona y que prestaba declaración testimonial, nada más. ¿Por qué? Porque
porque el resto de la declaración está siendo agregada al expediente a través del software correspondiente a la a la videoconferencia grabada, ¿sí? Eso en cuanto, en el caso de que fuese prestada en una audiencia de vista de causa. En el caso que siguiéramos con el trámite anterior que prevé el código, es decir, la declaración frente a un funcionario del juzgado, en ese caso se agrega al expediente la declaración por escrito. Es decir, en ese caso, todo lo que el testigo va diciendo, ustedes van a ver que hay una persona del juzgado que toma nota exacta de las palabras que utiliza el testigo y de lo que va diciendo. De hecho, le dicen que lo haga, que se exprese lo más lento posible para que le dé tiempo a la persona que está tomando la audiencia de efectivamente colocar las palabras que él mismo está pronunciando, y esa acta escrita es la que se agrega al expediente. Bueno. Doctora, ¿le hago una pregunta? Sí. En cuanto a lo principio de inmediatez, se aplican son los juzgados que estén adheridos al Protocolo de Justicia 2020, ¿no? Sí, porque el resto Bien. todavía tiene la declaración por escrito, exclusivamente. Bien, ¿sí? Gracias. De todas maneras, pensá que, digamos, subsisten los dos sistemas, ¿sí? Subsisten los dos, porque nosotros estamos viendo hoy prueba testimonial en los procesos de conocimiento, ¿está? Pero las mismas cuestiones que tienen que ver con la prueba, por ejemplo, la testimonial, digamos, los mismos medios de prueba subsisten en otro tipo de procesos que no son los procesos de conocimiento, ¿sí? Y entonces, digamos, las normas relativas a la prueba testimonial y la forma de declaración de los testigos igualmente se aplican. ¿Me siguen? Es decir, no sé, en otro tipo de proceso, por ejemplo, una declaración de incapacidad. Está la declaración de incapacidad, ustedes van a ver cuando lo veamos, no tiene prevista en los pasos de digamos, en las cuestiones procesales, la declaración de incapacidad, no tiene previsto, por ejemplo, la celebración de una audiencia de vista de causa. Con lo cual, en ese caso, rige el régimen convencional que estamos analizando de la citación a una audiencia y que el testigo declara por escrito. Por eso digo que tengan en cuenta que igual esto que estamos analizando se aplica a otro tipo de procesos donde la prueba testimonial es perfectamente viable. Digo la declaración de incapacidad por decir, pero podría aplicarse al proceso ejecutivo, ¿sí? Al desalojo, no sé, a la división de cosas comunes, ¿estamos? Es decir, el mismo régimen y en esos tipo de procesos no hay audiencia de vista de causa, con lo cual rigen estas reglas que estamos hablando de la escritura. Bueno, ¿qué pasa con los testigos que se domicilian fuera de la jurisdicción del juzgado? Dijimos que están obligados a comparecer en la medida en que se domicilien dentro del radio del juzgado. De lo contrario, no. En ese caso dijimos también, creo que lo hablamos un poquito en la clase pasada, que al ofrecer el testigo debemos acompañar el interrogatorio. O sea, el ofrecimiento tiene que ir sí o sí con el interrogatorio, ¿y eso por qué? Porque del ofrecimiento y del interrogatorio se corre traslado a la parte contraria para que lo amplíe o se oponga a alguna pregunta si es necesario, ¿sí? Y una vez evacuado ese traslado, el juez también puede, si quiere, colocar alguna pregunta en este interrogatorio o resolver alguna oposición que hayan formulado las partes respecto de alguna pregunta, y una vez que esta cuestión culmine, se va a redactar un oficio, ¿sí? En el cual se le va a solicitar al juez del domicilio del testigo para que efectivamente le tome esta declaración testimonial, ¿sí? Para que le tome la declaración testimonial que se va a hacer en base al interrogatorio que efectivamente ofrecieron ambas partes y que incluso pudo haber completado el juez, ¿sí? Esta declaración se recibe en el juzgado, como dijimos, correspondiente al domicilio, al turno correspondiente al domicilio, y luego es enviado al juzgado y se agrega al expediente como una declaración más. Eso para el caso de que el testigo, dijimos, se domicilie fuera del asiento del juzgado, con la salvedad que les dije del Código de Procedimiento de la Nación, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la declaración en definitiva, la obligación de declarar y de decir verdad? Bueno, también yo les conté que
el testigo tiene la obligación de comparecer, ¿sí? Excepto, como dijimos hace un ratito, que sea un testigo que se encuentra imposibilitado momentáneamente, o quizás se encuentra imposibilitado permanentemente para comparecer, y que entonces se solicite que él declare en el lugar donde se encuentra. También dijimos que quienes están exceptuados de comparecer, que son los funcionarios públicos y que declaran por escrito, y finalmente los que se domicilian fuera de la jurisdicción, que declaran ante el juez del domicilio correspondiente a su domicilio, perdón. En cuanto a los demás testigos, dijimos, tienen la obligación de comparecer y de pronunciarse con verdad respecto de los hechos que se les preguntaran, ¿sí? De la única manera que el testigo puede obviar las respuestas es si la respuesta lo podría someter a un enjuiciamiento penal o comprometiera su honor. Esto tengan en cuenta porque, en definitiva, en este caso rige el principio del artículo 18 de la Constitución Nacional, que ninguno de nosotros estamos obligados a declarar en contra nuestro, ¿sí? Entonces, si el testigo en la cuestión que está declarando lo podría someter a un enjuiciamiento penal o comprometiera su honor, puede negarse a responder, ¿sí? Y la otra circunstancia por la cual se puede negar a responder es por si viola el secreto profesional, ¿sí? En ese caso también podría negarse a responder la pregunta, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la caducidad de la prueba testimonial? Bueno, el código establece los casos en los cuales se produce esta caducidad de la prueba testimonial, y vamos a enumerarlas, que son los siguientes. El artículo 430 comienza diciendo que le caduca la prueba a la parte que ofreció al testigo si no hubiese activado la citación y no hubiese comparecido por esta razón. Es decir, el primer inciso del 430 nos dice que se produce la caducidad de la prueba cuando el testigo no compareció, pero la parte tampoco activó su citación. Es decir, no se le libró la cédula a su domicilio para que comparezca y por esa razón el testigo no vino. En ese caso se produce la caducidad de la prueba, ¿sí? La segunda cuestión por la cual se produce la caducidad de la prueba es cuando, no habiendo comparecido el testigo a la primera audiencia sin invocar causa justificada, o sea, no invocó una causa justificada, la parte que lo citó no requiere oportunamente las medidas conminatorias o de compulsión para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Entonces, el segundo caso, tenemos al testigo que no comparece a la primera audiencia, que no invoca una causa justificada, y la parte no realiza o no insta, digamos, el procedimiento correspondiente para hacerlo traer por la fuerza pública. En ese caso, la parte lo que debe hacer es librar un oficio, pedirle al juez que libre un oficio a la seccional de policía que corresponda al domicilio del testigo, para que ese día y a esa hora, digamos, vaya a la casa, lo busque y lo traiga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que el oficio hay que librarlo a la comisaría correspondiente. Ese sería el segundo caso por el cual se puede producir la caducidad de la prueba testimonial. El tercer caso es si, fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, es decir, efectivamente yo libré la cédula de notificación al testigo y lo notifiqué en su domicilio, pero el testigo igual no vino, en ese caso, y tengo que solicitar una tercera audiencia, o sea, la fijación de una tercera audiencia dentro de los 5 días bajo percibimiento de caducidad. Entonces, el tercer caso sería, si fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, no solicitase dentro de los 5 días una nueva audiencia. ¿Estamos? El cuarto caso, que no está en el 431, está en el 432, que también hablamos la clase pasada, tiene que ver cuando la parte asume la carga de hacer comparecer al testigo. Y entonces se produciría la caducidad si, asumiendo la carga de citar y hacer comparecer al testigo, no concurre sin justa causa. O sea, cuando nosotros decidimos que somos nosotros los que vamos a traer al testigo, para que no se nos produzca la caducidad tiene que existir una justa causa de ausencia. En el caso de que no haya justa causa de ausencia, se va a producir la caducidad de la prueba. Eso no significa, y acá hago un paréntesis, en que si el testigo, eso no quiere decir, perdón, necesariamente que yo tenga que citar al testigo por cédula. O sea, yo al testigo lo puedo citar por
por cédula, en el caso de que me haya comprometido a traerlo, y en ese caso el testigo tiene que venir o tendríamos que tener una causa justificada de su ausencia. De lo contrario, se me va a producir la caducidad. Ahora, también podría pasar que yo no libre la cédula y que el testigo venga a declarar. En ese caso se toma la declaración testimonial y no ocurre nada, no acontece nada. Lo aclaro porque el otro día alguien me preguntó si necesariamente yo tengo que librar la cédula. Y la respuesta es, necesariamente tengo que librar la cédula si tengo miedo de que el testigo no venga, porque entonces yo tengo que demostrar que insté la citación y que con causa justificada el testigo no vino. Pero si yo al testigo lo hago comparecer igual, no es necesario librar la cédula, ¿sí? Entonces, el cuarto caso, repasando, es si se asumió la carga de citar al testigo y hacerlo comparecer, y este no concurre sin justa causa. Y el último, ¿sí?, es cuando deba declarar el testigo en otra jurisdicción, como estábamos hablando recién, y la parte interesada no le acompaña o no le adjunta al juez un escrito donde acompañe el exhorto o el oficio radicado en el juzgado del domicilio del testigo. A ese se refiere el artículo 454 del Código de Procedimiento. Repasando entonces, el último es cuando deba declarar el testigo en otra jurisdicción y la parte interesada no informa dentro del plazo dispuesto por el juez donde ha quedado radicado el oficio o el exhorto correspondiente con la fecha de la audiencia. Bueno, esos son Profe, los ¿me casos. escucha? Sí. ¿Me repetiría el primero? Porque creo que lo anoté casi igual que el cuarto. No, casi igual que el cuarto no puede ser, porque este es la parte que ofreció el testigo, no hubiese activado la citación y este no comparece por esa razón. Ah, ok. O sea, es un testigo dentro de la jurisdicción del juzgado, Sí. al cual yo no cité por cédula, no lo cité, y el testigo no compareció. Y en el cuarto es cuando asumió la carga de citarlo y No. comparó. Cuando yo asumí la carga de citarlo, ¿sí?, y el testigo no viene con justa causa. No viene, perdón, y no invoca justa causa. Ah, ok. Gracias. Porque el primero podría ser incluso que yo haya descansado en el juzgado la citación. ¿Me entendés? ¿Entendés? El primero no necesariamente yo asumí la carga, podría haberla descansado en el juzgado. Lo que pasa que la cédula al testigo se la tengo que librar igualmente, se la libra igualmente la parte. ¿Está bien? Ah, okay. O sea, el primer inciso podría ser que yo haya descansado en el juzgado, o sea, cuando ponemos en el texto para que el juzgado y correspondiente cite a declarar a Juan Pérez, pero esa cédula igualmente la hago yo. Por eso es que el caso, el 430, te dice que la parte que ofreció el testigo no hubiese activado la citación, ¿sí? O sea, no libré la cédula y el testigo por eso no vino. Perfecto, sí. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? Profesora, en la quinta alternativa, ¿el artículo cuál era? ¿434? 452 y 454. ¿Sí? ¿Entendieron los casos? Sí, ahora sí, se me mezclaban esos dos. Claro. Pensá que en el primero podrías haber descansado en el juez la citación, pero igual la cédula la tenés que hacer. En el segundo, decís que va a descansar en vos la citación, ¿sí? Y el testigo no comparece sin invocar una justa causa. Ahí perdés la prueba, por caducidad. Perfecto, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver finalmente, porque digamos, todas estas reglas tienen que ver, en definitiva, para valorar la prueba testimonial que finalmente se produzca en el expediente, y entonces esto tiene que ver con la apreciación de la prueba y con la idoneidad del testigo. Sabemos nosotros, en definitiva, que, como decíamos hace un ratito,
el hecho de que en este momento tengamos esta cuestión del principio, por el principio de inmediación, de que el testigo puede declarar frente al magistrado o frente al juez de la causa, eso colabora, digamos, al momento de la apreciación de la prueba, porque el juez va a apreciar en forma directa esta declaración y va a poder interrogar él directamente al testigo en el caso de que el testigo esté declarando y tenga alguna duda el juez, o se pronuncie con alguna cuestión que él quiera efectivamente preguntar, y obviamente, digamos, lo tiene presente que de la otra forma, es decir, en la medida en que la declaración se encuentra agregada por escrito al expediente judicial, realmente lo ve o lo valora o lo analiza al momento del dictado de la sentencia y no antes. Entonces, si tuviese alguna consulta o alguna repregunta o alguna cuestión, quedó completamente eliminada la posibilidad de formularla, excepto que sea de tal importancia que el juez considere necesario dictar alguna medida para mejor proveer. Pero de lo contrario, digamos, en la medida en que no está presente el juez, le quita, dijimos hace un ratito, esta cuestión del principio de inmediación y la cuestión relativa a la apreciación. En esos casos, tengan en cuenta que la prueba testimonial va a apreciarse con el resto de la prueba, ¿sí? O sea que no solamente se va a tener en cuenta la declaración del testigo, sino que se va a cruzar esa información que está brindando el testigo con el resto de la prueba que pudo haberse acompañado al expediente. Lo mismo va a ocurrir en cuanto a las declaraciones testimoniales en sí, es decir, el magistrado las va a apreciar en su conjunto respecto de si los testigos eran contestes, o sea, si básicamente respecto de las mismas preguntas contestaban cuestiones muy similares o idénticas, es decir, va a tener en consideración todas estas cuestiones al momento de valorar la prueba, ¿sí? Ustedes saben que la valoración de la prueba va a ser de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y tengan en cuenta que la prueba testimonial no es necesario que el juez refute o se refiera a ella en la sentencia, sino que la va a apreciar, digamos, y la va a mencionar en su sentencia en la medida en que le sirva para fundar su voto, ¿no? En la medida que le sirva para fundar su sentencia, es decir, en este caso el magistrado no tiene necesidad de pronunciarse respecto de la prueba testimonial. No es que, digamos, si no utiliza a los efectos de la sentencia ninguna de las declaraciones testimoniales, eso no invalida la sentencia, es decir, no es necesario que se pronuncie, ¿sí? Aunque muchas veces lo hace, y lo hace para fundar su sentencia, es decir, para decir por qué tiene por cierto determinado hecho o determinada circunstancia. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a la existencia por ahí de un testigo único, ustedes saben que no existe en nuestro ordenamiento una limitación a ese respecto. Es decir, nosotros hace años que hemos abandonado la cuestión de la prueba tasada, y excepto algún resabio que queda de ella cuando vimos beneficio de litigar sin gastos, nada impide que en un expediente o en un proceso haya un único testigo. Reitero, en cuanto a la valoración, o sea, si el testigo es lo suficientemente conteste en sus respuestas, es una persona que se manifiesta con idoneidad a medida que va declarando y demás, el juez puede tenerlo, valorarlo con el resto de la prueba, aun cuando sea un testigo único, ¿sí? No necesariamente rige esta cuestión de que porque haya más es mejor, ¿eh? Bueno, y en cuanto al régimen, dijimos que el régimen que rige en nuestro sistema es el sistema de la sana crítica, con lo cual esto, digamos, tampoco le impide al juez fundar su sentencia o alguna parte de su sentencia en la declaración de un único testigo. No es necesario que haya más. O sea, si en la medida en que al juez le parezca digamos, acertada la declaración y que el testigo le merezca suficiente razón en cuanto a los dichos que se pronuncia, puede el juez fundar su sentencia en esa declaración o en esa declaración y el resto de la prueba. O sea que no es necesario que haya más de uno, reitero. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, pero me parece que tocamos todos los temas, porque como habíamos empezado la clase anterior... Sí, doctora, yo le quería hacer algunas preguntas en Dale. cuanto
A lo que es Justicia 2020, si en el caso de que ese juzgado no lo aplique, ¿yo lo puedo pedir? Que vos podés pedir que en la declaración testimonial esté el juez presente, si específicamente te necesitas que esté. Vas a tener que presentar un escrito fundado de cuál es la razón por la que querés que la declaración testimonial, esa puntualmente, sea tomada por el magistrado. Si es atendible lo que manifestás en tu escrito, el juez te va a hacer lugar y va a estar presente en el acto de esa audiencia a la declaración de ese testigo, ¿sí? Perfecto. Y otra Sí, es consulta. posible que el juez esté presente. Justo se me cortó. Espero que tengo mala conexión, por esos ratos apago la cámara, porque si no... No, pero te decía que es posible solicitar que el juez esté presente. Ok, perfecto. Lo que no significa que va a estar presente en todas las audiencias, ¿se entiende? Va a estar presente en la declaración del testigo que vos estás solicitando su presencia por alguna cuestión particular. Ahí está. Perfecto. Claro, porque En cambio, la vista de causa está presente. En la vista de causa, lo bueno es que está presente en todo. Claro, más que todo porque si es un testigo por ahí clave y yo, o algún testigo no es viable y después yo tengo que apelar en todo caso, que sea videograbado es una cosa que después yo lo voy a poder... Claro, no. El asunto es, vos lo que vas a poder pedir, si no es en una audiencia de vista de causa, es que el juez esté presente en el acto de la audiencia. Eso no significa que no se documente de la misma manera. Va a ser por acto. Ahí está. Se documenta por escrito, igual que si la tomase un empleado, con la diferencia que vos vas a estar logrando esa inmediación, que es que el juez esté escuchando en ese momento, ¿entendés? El acta, la audiencia. Perfecto. Y la otra consulta, por ahí es muy obvia, pero en el caso del inciso 3, que usted dijo los 5 días, y bueno, Sí. acá también lo contamos desde que, por ejemplo, ahora en este caso de pandemia, que por fuerza mayor se tuvieron No, que en este suspender. caso de pandemia están suspendidas las audiencias, así que no cuenta ningún plazo. Y, Me refiero a las audiencias, están todas suspendidas. y en el caso, por ejemplo, que sea otra cosa, los 5 días a de partir de... ¿Cómo? De celebrada, de que se produzca la frustración de la audiencia de la segunda. Perfecto. De la segunda. Bueno, pero si en esa audiencia de vista sería la única. No, a ver, cuando vos en vez de tener 2 audiencias, porque el juzgado está, sometido a las reglas de Justicia 2020 y entonces participa de ese proyecto y entonces se fija una audiencia de vista de causa, lo que va a pasar es que seguramente en la audiencia preliminar, viste que en ese sistema no solamente tenemos la audiencia de vista de causa, sino que tenemos la audiencia preliminar. ¿Sí? Claro. ¿Me seguís? Sí. Bueno, en la audiencia preliminar es donde el juez personalmente interpela a las partes respecto de la prueba que quieren producir. Es decir, les dice para qué la quieren la prueba que están pidiendo, o sea, cuál es el fundamento de pedir esa prueba, y si quieren seguir adelante con determinadas pruebas que él pueda considerar superfluas. En ese caso, les va a pedir a las partes que desistan de llamar a los testigos a 2 audiencias, ¿entendés? Les va a decir, fijamos una sola, que es la audiencia de vista de causa. ¿Está? En ese caso, las partes pueden aceptar esta circunstancia o no. Si lo aceptan, se fija solamente la audiencia de vista de causa. Si las partes no aceptan esta circunstancia del desistimiento de la doble audiencia, como el código no está derogado, ¿sí?, el juez debería fijar una audiencia supletoria para el caso de que algún testigo no comparezca a la audiencia de vista de causa con causa justificada. Está, yo lo estaba confundiendo ahí en la... ¿Me entendiste cómo funciona? Sí. Ahí más Bien. o menos ya me quedó más claro. Más o menos. Porque Bueno, de todas maneras, dos... de última lo leen y me preguntan. Una pregunta, pero ¿los 5 días qué serían? ¿Hábiles? Obvio, como se Sí. cuentan casos en el Código de Procedimiento. Claro. No solo para la son... caducidad de esta. Y luego una consulta así que va más allá. En cuanto a la valoración, por ejemplo, en un juicio laboral, ¿no?
Sí. si son, no sé, contra el mismo empleador y se genera el mismo, o sea, ya en los mismos testigos que van contra el mismo empleador, la actora, digamos, lleva más o menos los mismos testigos en una porque, digamos, son, por ejemplo, compañeros de trabajo. En Sí. ese caso, esos testigos, en cuanto a la valoración, si fueron testigos en otra audiencia. Bueno, ahí lo que les va a preguntar el juez es si fueron compañeros de la actora, van a estar dentro de las generales de la ley, porque son empleados. Claro, Es lo y que por yo ejemplo, decía, en la medida porque en si es, que, si son compañeros, a ver, podría pasar en lo que vos me estás contando que sean compañeros de trabajo, entonces quedan dentro de las generales de la ley porque les va a preguntar si es acreedor, deudor, empleado, o lo que fuera de alguna de las partes, y entonces van a tener que manifestar que son empleados del demandado, ¿me entendés? Entonces, con lo cual, tu declaración queda dentro del marco de las generales de la ley, no significa que esté inhabilitado, pero el juez la va a apreciar con esa circunstancia. Lo mismo que si hubieran dicho que son amigos. ¿Me seguís? sí, sí, sí. Ahora vos me decís, y si ya no son más empleados, bueno, eso van a tener que manifestar, que fueron empleados y que no lo son más. En ese caso el juez le va a preguntar si es acreedor o deudor. Es decir, si por ahí tiene un juicio también contra el empleador, y ahí aparecerá Claro. la realidad. Si es acreedor, entonces tiene que manifestar que es acreedor. Y si el testigo no lo dice acreedor, y vos lo sabés como parte, como abogada de la parte, porque también vos pensás que las declaraciones testimoniales, perdón, los testigos, se colocan los nombres y demás en el ofrecimiento para que la otra parte pueda controlar de quién se trata. Claro. Si vos tenés para vos conocimiento de que efectivamente, porque te lo cuenta tu cliente, esas personas tienen juicio contra el empleador, si la persona cuando declara manifiesta que no es acreedor, vos podés en ese momento decirle al juez que vos está en tu conocimiento que efectivamente tiene un juicio fulano contra mengano, y das los autos y el juez le va a decir, usted ya está mintiendo, desde movida está mintiendo. Ah, entiendo. Claro, cambiaría, ya sería acreedor, es verdad. Yo no lo había pensado por ahí. Quizás tenga una indemnización para cobrar, sería acreedor. Digamos, la potestad de saber la cuestión de mencionar a los testigos sirve no solamente para que cuando se toma la declaración del testigo estemos seguros que estamos tomándole a la persona que efectivamente ofreció la parte, sino que además le sirve de guía a la parte que tiene que controlar esa prueba testimonial para saber quiénes son los testigos. Y esto sí requiere determinada cuestión, si se quiere, de investigación, entre comillas lo pongo, porque uno le pregunta a la parte, escúchame, este Juan Pérez que ofrece como testigo, ¿tenés idea quién es? O sea, esas preguntas ocurren, porque nosotros cuando nos sentamos a preguntarle a un testigo, tenemos que saber quién es. O por lo menos intentar saber quién es. Claro. ¿Me seguís? Ahora, sí, No sí. a la declaración. Y en el caso, sí, iría como acreedor, sí, está bien. Claro, Era podría esa ser. mi duda. Y en realidad si la parte no lo dice, perdón, si el testigo no lo dice, ¿sí? Cuando terminan de preguntarle por las generales de la ley, la parte lo puede decir. La parte que le está ahí en el momento diciendo, ya está faltando a la verdad porque en realidad es acreedor, o es empleado, o es pariente, o es primo, o es lo que sea que yo sepa que es. Claro. Vuelvo a decir, esto es lo mismo para que no se confundan. Eso no quiere decir que no pueda declarar. Claro, pero la valoración va distinta. Testigos excluidos que esté comprendido en las generales de la ley. Son dos cosas bien distintas. Los testigos excluidos son los que la ley prohíbe que declaren, por una cuestión de familia, por ejemplo, ascendientes, descendientes y cónyuge, o los menores de edad. ¿Sí? No estamos hablando de testigo excluido, estamos hablando de testigo al que le comprenden las generales de la ley. Perfecto. Súper claro. Gracias, doctora. No, por favor. ¿Alguien más? A ver. Quiero ver si tengo algún mensaje. Esperen, ¿eh? A ver. Yo había mandado uno hoy, pero era de caducidad. Me pedís, pero lo hablamos. ¿Querés que lea? A ver, dice así. Se asume No. la carga de notificar, y si habiendo ido a la primera audiencia no insta la notificación o comparecencia por la fuerza. Claro. A ver, el segundo caso es el caso que
el testigo no viene a la primera audiencia, ¿sí? Sin causa justificada, y yo no insto los medios correspondientes para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Yo te dije, si el testigo no viene a la primera audiencia sin causa justificada, yo necesariamente para cumplir con este artículo tengo que pedir a la comisaría que corresponda al domicilio del testigo para que lo traiga el día y la hora fijado de la audiencia. O sea, yo el oficio lo tengo que librar a la comisaría. Perfecto, sí, después me quedó claro. Lo había preguntado antes de dar caducidad. Gracias, doctor. Ya sé, como las leí al final, y por eso lo aclaro. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿algo más? ¿No? No. Bueno, de todas maneras, yo les dejé mi mail, ¿eh? Así que ustedes, si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran charlar, sea de lo que estoy dando o de otra cosa y yo los puedo ayudar, me escriben por mail, me preguntan cuando se pongan a estudiar, ¿sí? Bueno, yo creo que no los voy a volver a ver, excepto que me den algún punto más para dar, los voy a ver el día del parcial. Así que bueno, estudien mucho. Estudien mucho y vuelvo a decir, me preguntan si tienen dudas. ¿Estamos? Bueno, Bueno, mucha suerte. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, hasta Y luego. nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. chao.